perspectiva empresarial. Démosle un fuerte aplauso. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Tal vez arrancamos con el slide. Antes de empezar, yo quería compartirle dos quotes que me gustan mucho. Una en inglés y una en español. La primera es que la complejidad solo se resuelve en la diversidad. Entonces se necesitan muchos actores para resolver los temas complejos que estamos atacando. Y el segundo, teamwork makes the dream work. Entonces, espero que en estas sesiones de estos días de trabajo, el genio colectivo sea el que nos permita encontrar soluciones a los temas que son muy relevantes para la humanidad. Así que, empezando, creo que nos fuimos muy atrás. Ahora sí. Entonces, el objetivo de la presentación de hoy es darles una perspectiva desde el grupo empresarial desde dónde venimos, qué es lo que hemos hecho y qué es lo que hemos aprendido y hacia dónde cree que hay que aprender. Voy a ponerme aquí para que se está cortando un poco un micrófono. Uno, dos, tres, ahora sí. Perfecto. Mejor. Entonces, el grupo familiar de nosotros empezó con nuestros padres, ¿verdad? Clemente y Clara Plonzón, y desde hace 45 años hemos estado trabajando en temas de sistemas agroforestales en diferentes rubros, en café, en cacao, en el tema forestal, en el tema de hospitalidad y ahora en el tema de comunidades regenerativas. Somos un grupo, mi padre falleció hace 2 años y medio, entonces ya estamos en una fase transitoria de la segunda generación. Para aclarar, mi hermano Eric, él sí trabaja con Ecom y yo trabajo desde el lado familiar con las empresas del grupo que también estamos relacionadas con Ecom como socios fundadores de la sucursal de Ecom en Nicaragua, pero Eric es el que trabaja con Ecom y yo con el grupo familiar. Nuestra óptica como grupo son 3 ejes fundamentales, ¿verdad? Que es el tema de agricultura regenerativa, la biodiversidad y conservación de la biodiversidad y el tema de comunidades regenerativas. Entonces, quería hacerles una pregunta. ¿A dónde creen ustedes que estamos en temas de cambio climático? Estamos poniendo en riesgo a ¿quién cree que estamos poniendo en riesgo a nuestros nietos? Levanten la mano. Ok. ¿Quién cree que estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos? ¿Ok? ¿Y quién cree que estamos poniéndonos a nosotros y a nuestros hijos en riesgo? El cambio climático, quería una anécdota rápida. Estuve con, una prima está casada con un científico que trabaja en la Comisión Europea de Cambio Climático y estuve en una boda hace 3 años con él y me dice, Arnoldo, los modelos se ven feos, ¿verdad? En cuestión de 20, 30 años realmente van a haber problemas serios que van a afectar a la humanidad. Y por casualidad hace 2 meses estuve de nuevo con él en una boda de nuevo y me dice, Arnoldo, en los últimos 2 años, los escenarios peores que teníamos en los últimos 2 años los sobrepasamos. Ya no son 20, 30 años, ya estamos hablando de 10 años. O sea que el impacto que está teniendo este proceso, tenemos que actuar ya. Hay un sentido de urgencia que ya no son nuestros nietos, ya somos nosotros y nuestros hijos que van a sufrir los resultados si no actuamos. Entonces, ¿de dónde venimos? Me parece que venimos de una visión tubular
donde cada industria está enfocada en su industria y no entiende el impacto o la periferialidad que tiene su industria con el resto de las industrias. El modelo es, si hago pino, tengo que escalar, tengo que ganar plata, me industrializo, exporto, crezco y similar en todas las industrias, lo que crea un uso no eficiente de los desechos. Muchas veces si yo tengo un desecho de una sola industria, es mucho más difícil de manejar que si tengo desechos de varias industrias. La protección a la biodiversidad ya sabemos que es un problema serio que ha llevado a los resultados que tenemos hoy. El tema de la protección del agua, si bien hay esfuerzos que se hacen, todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y la colaboración multisectorial existe, pero todavía existe desde nuestra perspectiva muy incipiente. Está empezando ese movimiento, pero falta mucha colaboración. Entonces tenemos lo que le llamo ecosistemas, donde tenemos una industria que quiere controlar todo el ecosistema que está abajo, y así se ven nuestros paisajes, ¿no? En cualquier industria que vayamos, este es el modelo principal. Existen otros, pero por ahí vamos hasta ahora. Caña, arroz, vegetales, palma, acuacultura. Y nos apilamos en ciudades y creamos todas estas industrias para poder alimentar. Entonces, me parece que parte del problema es que los modelos actuales tienen una métrica principal, que es la rentabilidad, y que eso de alguna manera nos da resultados tubulares, nos da individualismo sectorial, nos da impactos ambientales negativos, monocultivos, corporativismo, industrialización, globalización, monopolios. Cash flow is king, ¿verdad? Y los resultados hoy los tenemos claros. Yo creo que todos levantaron la mano, así que estamos de acuerdo en que tenemos que hacer las cosas diferentes. Entonces, como grupo familiar, aquí mi objetivo de enseñar las empresas del grupo, no vengo a vender el grupo, es solo contarles un poquito las experiencias, tanto a nivel de financiamiento y socios, como a nivel de modelo de estas empresas y cómo cabe dentro de lo que creemos es el futuro del cambio climático. Entonces, nuestra filosofía es desarrollar sistemas agroforestales y hemos estado muy enfocados en café, cacao y forestería principalmente, para restaurar paisajes y para empezar a desarrollar comunidades más sostenibles, ¿verdad? Y enseñarle al público cómo se ve un sistema agroforestal. Por eso es que hicimos el hotel con la idea de enseñar lo que se podía hacer. Entonces, entrando un poquito más de detalle, tenemos una fundación que está enfocado en el desarrollo comunitario, en la parte de research, de investigación y desarrollo científico, y en el desarrollo de los sistemas agroforestales con pequeños productores. O sea, creemos mucho en modelos inclusivos de producción, donde tenés una plataforma y tenés productores que también están alrededor de esa plataforma, se benefician de asistencia técnica, acceso a la genética necesaria, a los insumos necesarios. Entonces la fundación se dedica a eso, Simplemente Madera, que ha estado enfocada en el desarrollo del clúster madera en Nicaragua desde hace 20 años, y lo hemos hecho capacitando a más de 40 talleres, profesores de escuelas técnicas, y muchas veces lo hemos hecho sabiendo que esos mismos talleres van a ir a copiar, ¿verdad?, cosas que hacíamos, a agarrar partes de mercado, pero es realmente una visión de sector donde la rentabilidad no es el único indicador. El progreso social, el desarrollo de capacidades son indicadores que para nosotros son importantes y que no pueden ser solo basados en rentabilidad. Esos son proyectos algunos. Agroforestal es la empresa forestal que se ha dedicado a sembrar plantaciones. Tenemos como 12 variedades diferentes en las diferentes propiedades, y mientras el trend de hace 20 años era monocultivo, ¿verdad? Mucha teca se sembró en esos tiempos. Mi papá, que era agrónomo y que era enamorado de la biodiversidad, dijo, no, tenemos que sembrar especies indígenas de múltiples variedades, sabiendo la complejidad que eso representaba, ¿verdad? Porque es más fácil manejar un solo cultivo
que manejar dos especies diferentes, que cada una tiene sus complejidades y sus mercados diferentes. Entonces, después tenemos esos son Cacao Oro de Nicaragua. Cacao Oro de Nicaragua fue la continuación de un proyecto en la costa atlántica con simplemente madera, donde había un huracán que pasó y botó 500,000 de hectáreas. Y ahí decidimos montar un proyecto agroforestal, de nuevo, café, cacao y árboles, pero poniendo al cacao como el cultivo principal. Y ahí de nuevo pensando en modelos inclusivos, ¿verdad? Tenemos una plataforma donde sembramos 2.000 hectáreas y tenemos mucha innovación y mucha tecnología. Y ahora estamos en la fase de expansión con pequeños productores para que ellos tengan acceso a ese know-how. Y ahí estamos colaborando con... Después voy a hablar un poco de las estructuras. Morgan's Rock es un hotel en una propiedad agroforestal donde el mandato ahí era enseñarle al público cómo se ve un sistema agroforestal donde combinás agricultura, reforestación y zonas de protección. Cabe mencionar que todas las fincas tienen áreas de reserva privadas y que estamos monitoreando la biodiversidad que se está generando ahí. Entonces, esto de nuevo lo que quería, y la cumplida, que es Cafetalera Nica France, que es la más antigua de todas, de donde nacieron todo el resto de empresas, que es una plataforma también que empezó como café, pero que ahora está desarrollando viveros forestales, viveros para café, para cacao, para múltiples especies forestales, incluso para proyectos de producción de verdura con pequeñas cooperativas de mujeres en la zona. Entonces, siempre aquí lo que quería enseñarles es un poco el hilo conductor de decir agroforestería y producción inclusiva. Entonces, y después un proyecto de una comunidad regenerativa, que es el último proyecto que estamos haciendo, donde ya queremos invitar a la gente a vivir en un sistema agroforestal y que contribuyan al desarrollo del modelo agroforestal, ¿verdad? Entonces, no quiero alongarme tanto en eso. Quería mencionar que en cada uno de estos proyectos, si bien la familia ha sido, digamos, ha liderado el inicio de estas empresas, tenemos múltiples socios, ¿verdad? Desde individuos, familias, fondos de familias, fondos de impacto, bancos, agencias de desarrollo. Entonces, navegar la complejidad de todos estos stakeholders ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido durante todos estos años y que por eso quería mencionarlo también, porque es parte de la ecuación que tenemos que resolver como colectivo. Entonces, en términos de lecciones aprendidas, la primera es que los problemas y los imprevistos son una constante, ¿verdad? Levanta aquí el que ha hecho un business plan y que todo sale como lo planeó en el business plan. Nadie tiene que levantar la mano. Ok, entonces estamos de acuerdo. La verdad es que es una constante, el cambio es una constante y desde el inicio una concepción de una iniciativa o de una colaboración con varios actores es súper importante tener claro que los problemas y los imprevistos van a venir y discutir lo suficiente para que las expectativas estén claras. El segundo es que la innovación es cara y difícil, ¿verdad? Lo estábamos hablando con Ronnie hoy en la mañana. Todas las fases de desarrollo de nuevos modelos implican gastar mucho dinero y tiempo, sobre todo, en desarrollar modelos que a lo mejor no todo va a funcionar y va a haber muchos errores, trial and error. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar modelos donde podamos financiar la innovación, pero que la rentabilidad no sea el indicador, sino que el indicador sea que encontramos soluciones que funcionan y saber que eso cuesta plata es una de las lecciones aprendidas. La gobernanza es compleja, ¿verdad? Navegar múltiples socios, múltiples actores, a veces es difícil porque hay intereses diferentes, pero es fundamental. Y es justamente en la diversidad que está la riqueza de las soluciones que se encuentran, ¿verdad? Uno de los temas importantes también es qué pasa, ¿verdad? Cuando la rentabilidad no está, ¿verdad? Nos ha pasado en múltiples industrias que se caen por X y Z razón. Tenemos un fondo de impacto que invirtió en Morgan's Rock Eco Enterprises. Hicimos una remodelación del hotel 2017, 2018. Somos el best performing asset de su cartera. Y 2018 viene la crisis en Nicaragua.
Se van los turistas, 2020 viene el COVID, se van los turistas y pasamos de tasas de ocupación del 78% al 5%. ¿De quién es la culpa? De nadie. Así es, pero si esos temas no se hablan, o el café también, tenemos el fondo Moringa que invirtió con nosotros en café y los precios al año siguiente que invirtieron se cayeron y eso impactó lo que se había proyectado y entonces eso genera mucha tensión con los socios. Es importante definir eso, entonces creemos que eso es muy importante y que si la única métrica es la rentabilidad, entonces la plática se vuelve muy difícil. Pero si nosotros podemos decir, bueno, tal vez los números no dieron lo que se, pero mira el impacto social que tuvimos, mira el impacto en la biodiversidad, mira el impacto en el cambio climático, tal vez las pláticas son más. Entonces, esas pláticas creo que son muy importantes tenerlas. El tema de la visión a corto plazo versus largo plazo, como familia nosotros tenemos 45 años en Nicaragua, la visión es de quedarnos, tenemos segunda y tercera generación involucrada. Un fondo de impacto muchas veces tiene una visión de 7, 8 años donde entran, invierten y después salen. Entonces, esas diferencias de mandato también generan complejidad y hay que manejarlas bien. Expectativas claras sobre la vulnerabilidad de las proyecciones. En el mismo sentido, creo que es muy importante discutir desde el inicio qué pasa si no se logran las proyecciones y saber que no se van a lograr porque las proyecciones siempre cambian. Después otro tema que para mí es muy relevante para nosotros es el sobreanálisis versus el sentido común. Hay mucha plata que se gasta en sobreanálisis, en documentos, en estudios, que al final no terminan en nada concreto y hay gente que está haciendo cosas que tienen sentido común sin números, pero que el impacto está ahí. Entonces, ¿cómo balanceamos ese esfuerzo de análisis versus ejecución para que sea más fácil ejecutar y después ir ajustando el análisis conforme se van avanzando con los proyectos? Otro tema importante, producción distribuida versus producción individual. En todas las cadenas de valor en que estamos involucrados tenemos un modelo colaborativo, ¿verdad? Y que ha evolucionado en algún momento y esta anécdota de Simplemente Madera me gusta compartirla. Simplemente Madera empezó como una plataforma donde no teníamos taller, hacíamos diseño, hacíamos asistencia técnica, teníamos un certificado de FCC grupal con 8 talleres y les dimos capacitación y acceso a mercado. Después Simplemente Madera empezó a crecer, empezamos a abrir mercado afuera, mandamos muebles a 24 países, proyectos grandes, y perdimos la esencia de lo que era Simplemente Madera. Dijimos, no, es muy complicado trabajar con tantos talleres, mejor crezcamos la fábrica, los controles de calidad son más fáciles, y crecimos una fábrica con hasta 400 personas, ¿verdad? Pero ¿qué pasó cuando vino el COVID? Estábamos enfocados en la industria hotelera, Ritz-Carlton, Marriott, la isla de Richard Branson, y de repente todos tus proyectos en cuestión de un mes y medio te dicen, ya no. Entonces, y te encontrás con un montón de personal que has capacitado durante años, que ya no tenés cómo sostenerlo. Entonces, creo que hacer un buen balance entre la producción individual y tener empresas sólidas que tengan el know-how, pero que compartan la producción con otros productores y crear cadenas de valor inclusivas es fundamental. Irónicamente, teníamos 80 nicaragüenses trabajando en BVIs cuando sucedió esto, que eran contratistas, eran talleres, estaban allá, y los 80 se quedaron en BVIs y trabajaron, terminaron el proyecto allá. Entonces, fueron mucho más resilientes como colectivo que nosotros como empresa. Entonces, también crear colectivos nos da resiliencia a todos. La colaboración para mí es la única solución, es donde tenemos que apostar y lo vamos a ver un poquito más adelante, y la complejidad solo se puede resolver con la diversidad. Entonces esa ha sido nuestra experiencia y en base a nuestra experiencia queremos, digamos, presentarles un poco la visión de donde creemos que hay que ir, ¿verdad? Entonces, número uno, tenemos que pasar a nuevos modelos donde no sean la rentabilidad de la métrica principal, sino que sean métricas holísticas,
donde medimos el progreso social, donde medimos la diversidad, donde medimos el emprendurismo y la inclusión y los pequeños negocios que estamos integrando. Medimos el índice de conciencia. ¿A qué me refiero con esa? ¿Qué tanto estamos educando a la gente sobre estos temas? Y el índice de circularidad. Sabemos que la circularidad nos da más resiliencia en casos de crisis mundiales, y la rentabilidad, por supuesto, también tiene que ser uno de los indicadores. Entonces, eso nos da una visión más holística, nos da colaboración intersectorial, nos da impacto positivo, agricultura regenerativa, genera el emprendurismo en las zonas de impacto, genera economías locales inclusivas, y ya no es cash flow es king, ya cash flows are kings. Ya tenemos múltiples cash flows integrados en las cadenas de valor y podemos hacer regeneración. Entonces pasamos de un ecosistema a un ecosistema donde podemos agarrar todas esas cadenas de valor y, en vez de la visión tubular que les presenté antes, colaborar en el desarrollo de plataformas tecnológicas colaborativas que permitan desarrollar tecnología, innovación, asistencia técnica, incluso tener parques de clústeres donde varias industrias puedan estar en un solo lugar. Por ejemplo, los desechos, ¿verdad? Hoy en día hay una tendencia fuerte sobre los fertilizantes orgánicos. Pero ¿qué necesitas para hacer fertilizante orgánico? Necesitas biochar, desecho de madera, necesitas desechos animales y necesitas también el tema de desechos de otras plantas, ¿verdad? Estamos haciendo ensayos con biochar, con manure animal y con cascarilla de café, por ejemplo. Pero si vos tenés las industrias en un solo parque, de repente podés realmente darle más facilidad, y en vez de estar transportando de un lado al otro, tenés un solo lugar donde todo se está generando. Y obviamente el acceso a mercado, ¿verdad? Que eso lo pueden proveer los socios estratégicos, que vamos a ver cómo lo visualizamos. Entonces, en vez de trabajar solo café, cacao y árboles, lo que nosotros creemos es que hay que trabajar en todas las industrias que representan la restauración del paisaje, en crear plataformas tecnológicas que nos permitan implementar estos modelos en diferentes áreas, y que la misión común de restaurar los territorios permita que estas plataformas empiecen a colaborar con empresas, con microempresarios, con empresarios, y que estas mismas plataformas empiecen a colaborar entre ellas para poder lograr la misión común, y atraer también a otras empresas y a otras entidades y a otros actores a juntarse a la misión común de restaurar los paisajes. Entonces puede parecer y que los paisajes, en vez de las fotos que vimos antes, se parezcan más a paisajes más integrados. Entonces, las conclusiones basadas en nuestra experiencia es que tenemos que pasar de métricas, ¿verdad?, de single metrics, que para mí son modelos obsoletos, a métricas holísticas, para lograr pasar de resultados basados en ego a basados en we go, ¿verdad? Vamos todos. Y yo sé que parece muy complejo decir que vamos a integrar todas estas cadenas de valor en plataformas tecnológicas, pero cuando vos ya no pensás en qué tengo que hacer, sino quién me puede ayudar a hacerlo, de repente la ecuación se empieza a simplificar. Entonces, si nosotros tenemos actores de cada una de estas cadenas de valor que tienen experiencia, tienen ciencia, tienen innovación, tienen tecnología, que pueden colaborar juntos en desarrollar estas plataformas tecnológicas, de repente la ecuación se vuelve más fácil, ¿verdad? Entonces ahí pongo ejemplos. Ayer estábamos hablando de la producción de pulpo como una de las anécdotas, y le decía yo que yo había puesto a Pescanova en una de las presentaciones de acuacultura, y por casualidad o por serendipity me topé al director de innovación y tecnología de Pescanova Mundial. Ellos tienen el centro de innovación más grande, centro de investigación más grande marítimo de toda Europa, y ya estamos colaborando para ver cómo hacemos acuacultura colectiva en la propiedad esta de Morgan's Rock. Entonces,
de nuevo, pasamos de un sueño a decir, queremos hacer pulpo en algún momento, a decir, wow, estamos hablando con gente que ya lo ha hecho y que saben cómo implementarlo y que nos pueden ayudar a implementarlo y que le encanta además la idea de colaborar y crear sistemas de producción diferentes, donde incluso habló de decir, bueno, podemos hacer una marca si estamos haciendo producción con pequeños productores y pescadores, en vez de tener una gran, ¿verdad? 8.000 hectáreas de shrimp farms en Chinandega, que la foto no se ve muy, ¿verdad? Rica, tenemos diversidad, a decir, tenemos un montón de pequeños productores que tienen sus fincas de pescado y de camarón y hacemos una marca diferente donde se vende ese tema de colaboración. Entonces, aquí lo que quiero decir es que si hay actores fuertes en cada cadena que están colaborando, estos modelos sí se pueden lograr. Y que si nosotros empezamos a decir a nivel centroamericano, porque estamos enfocados, entiendo, en Centroamérica en este foro, y podemos empezar a crear estos centros de colaboración en toda la región, que empiecen a colaborar no solo entre industrias, sino entre zonas y además entre países, de repente ya la ecuación se ve más lograble, ¿verdad? Entonces eso era lo que les quería compartir. Y quería compartirles este quote de Nelson Mandela, que dice: en África hay un concepto que se llama Ubuntu, que es el sentido profundo que somos humanos solo a través de la humanidad de otros, y que si vamos a lograr cualquier cosa en este mundo es en gran medida por el logro de otros. Entonces la comunidad regenerativa que estamos haciendo se llama Ubuntu por esto. Muchas gracias.